¿Me confirman, por favor, que pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Ok, muy bien. Recording in progress. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Y tenemos que ver lo que corresponde a la primera parte, que es el metabolismo de los hidratos de carbono. Como ya lo habíamos mencionado, cuando hablamos de los hidratos de carbono, obviamente hay una gran parte de estos que provienen a través de la dieta. Y justamente a través de la dieta nosotros podemos ingerir una gran cantidad de almidones. Si consumimos productos de origen animal, vamos a consumir glucógeno, también vamos a consumir dextrina, celulosa, sacarosa, lactosa, glucosa y fructosa libre. El proceso de digestión se produce a nivel del aparato digestivo y el objetivo que tiene este proceso digestivo es el de degradar los polisacáridos complejos provenientes de la dieta y transformarlos en unidades básicas, es decir, en monosacáridos. La mayor parte de los hidratos de carbono, digamos que más del 99%, van a ser transformados en el monosacárido glucosa. Vamos a ver que la mayoría de los hidratos de carbono, tarde o temprano, van a ser convertidos en glucosa. Por ese motivo es que cuando hablamos del metabolismo de los hidratos de carbono, básicamente nos estamos refiriendo al metabolismo de la glucosa. Antes de continuar, es importante hablar de un término que recibe el nombre de índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? El índice glucémico es un concepto clínico eh, y nutricional, obviamente, que mide la velocidad con la que los carbohidratos de un alimento, uno, se digieren, es decir, que se degradan a nivel del aparato digestivo, se absorben y elevan la glucosa en circulación sanguínea. Obviamente, para que se pueda medir el índice glucémico de un alimento, es necesario que este alimento sea administrado vía oral, porque si no, no va a haber digestión, no va a haber absorción y directamente lo que van a hacer si son administrados vía parenteral es elevarnos los niveles de glucosa. Ahora, si estamos hablando de velocidad con la que los carbohidratos se digieren, absorben y elevan la glicemia, entonces tenemos que comparar este valor con alguien. Y se compara con un alimento que se llama alimento de referencia, que generalmente es la glucosa pura. Entonces, obviamente, al ser ya directamente un monosacárido, esta glucosa no necesita digerirse, directamente se absorbe y produce la elevación de la glicemia. Eh, Muy bien. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el índice glucémico, que va a ser 1, lo máximo, desde 0 hasta 1, o en porcentaje 100%, entonces si nosotros comparamos el índice glucémico de, por ejemplo, el almidón, entonces el almidón también va a tener un índice glucémico de 1.
¿Por qué? Porque cuando se digiere el almidón, se convierte en glucosa pura. Entonces, el almidón y todas las harinas que tienen almidón, pues van a tener un índice glucémico de 1. Es decir, que se digieren, se absorben y elevan la glucosa en un 100%. En cambio, si nosotros comparamos con el índice glucémico de la celulosa, sabemos que la celulosa está formada por también miles de moléculas de glucosa, pero aquí está la gran diferencia, que los enlaces son de tipo beta 1,4 y que no tenemos enzimas digestivas capaces de degradar estos enlaces beta. Entonces, el índice glucémico de la celulosa va a ser 0. No sé si está comprendida la idea de lo que corresponde al índice glucémico. Muy bien, vamos Sí, a continuar. doctora. Vamos a continuar y vamos a iniciar ahora con lo que corresponde a ya la digestión, el proceso digestivo. A diferencia de lo que sucede con las proteínas, la digestión de los hidratos de carbono ya inicia en la boca. Y en la boca lo que vamos a tener es una primera enzima que recibe el nombre de amilasa salival. Entonces, estas amilasas salivales lo que van a hacer es degradar los enlaces glicosídicos alfa. Entonces, estos enlaces glicosídicos alfa 1,4 son los que van a ser degradados gracias a la amilasa que es secretada por las glándulas salivales. El tiempo que permanece en la boca el bolo alimenticio es muy corto, de manera tal que realmente la acción que tiene la amilasa salival sobre la degradación de estos enlaces es prácticamente nula. ¿Para qué sirve realmente la amilasa salival? Para la limpieza dental. Entonces se va a encargar de degradar los hidratos de carbono que pudieran haber sido retenidos a nivel de los dientes. Entonces, de esta manera es que actúa la amilasa salival. Y esto está plenamente comprobado debido a que pacientes que tienen quimioterapia y la cual ha provocado una destrucción de las glándulas salivales, van a comenzar con caries dentales. Entonces, como ustedes pueden observar, realmente la función que tiene la amilasa salival radica en la limpieza dental. Una vez que digerimos, nos encontramos en el estómago, el ácido clorhídrico, alguna literatura dice que podría provocar una degradación ácida de los almidones, pero su actividad es muy escasa. Por lo tanto, estos hidratos de carbono continúan con su degradación a nivel intestinal. Y cuando hablamos de degradación intestinal, pues actúa la amilasa pancreática. ¿Qué es lo que va a hacer la amilasa pancreática? La amilasa pancreática, en realidad el páncreas, como consecuencia del estímulo que produce la colecistocinina, va a provocar la liberación del jugo pancreático. Y este jugo pancreático pues tiene enzimas y dentro de ellas destaca, en el caso de los hidratos de carbono, la amilasa pancreática. ¿Qué función tiene la amilasa pancreática? Hacer lo que no pudo hacer la amilasa salival, es decir, romper los enlaces alfa 1,4. Pero no nos olvidemos que aparte de enlaces alfa 1,4, el almidón, el glucógeno, tienen enlaces alfa 1,6. Entonces, estos enlaces alfa 1,6 van a ser degradados por otra enzima.
Es decir, que la amilasa solamente tiene acción sobre las regiones lineales, sobre los enlaces alfa 1,4. Como nos vamos a quedar con pequeñas moléculas ramificadas, esto se conoce con el nombre de dextrinas límite. Entonces, la amilasa pancreática solamente rompe los enlaces alfa 1,4 hasta tener lo que se conoce como dextrinas límite. ¿Quién se encarga de degradar estas dextrinas límite? A nivel del borde en cepillo, vamos a tener otra enzima que se llama isomaltasa alfa 1,6. Entonces, esta isomaltasa alfa 1,6 es la que se va a encargar de romper este enlace alfa 1,6 y por lo tanto, pues el producto final de este metabolismo a nivel intestinal nos va a dar glucosa libre y nos va a dar pequeños péptidos, pequeños disacáridos o trisacáridos que van a ser atacados finalmente por las disacaridasas. Entonces vamos a tener las disacaridasas, ya sabemos que son tres, las sacarasas, las lactasas y las maltasas, ¿sí? Entonces tenemos esas tres disacaridasas, sacarasas, lactasas y maltasas. Muy bien. Una vez que ya nosotros hemos degradado todos los hidratos de carbono provenientes de la dieta, lo único que queda es proceder a la absorción intestinal. Y este proceso de absorción intestinal se produce, como vamos a ver enseguida, gracias a dos mecanismos, una difusión facilitada y un transporte activo. Ya sabemos que la difusión facilitada pues necesita proteínas transportadoras, lo hace a través de poros. Muy bien, ¿qué sucede con los hidratos de carbono como la celulosa, por ejemplo? Esta celulosa que va a formar parte de lo que se conoce como la fibra dietética, vamos a hacer un paréntesis aquí. Es importante mencionar que cuando hablamos de fibra dietética tenemos dos tipos. Existe la fibra dietética soluble y la fibra dietética insoluble. Eh, Cuando hablamos de solubilidad, obviamente nos estamos refiriendo a solubilidad en agua. Entonces, ya hemos dicho que la celulosa, por ejemplo, es el algodón con el que curamos las heridas. Entonces, como ustedes pueden ver, todos conocemos el algodón, es insoluble en agua y tiene la capacidad más bien de absorber gran cantidad de agua. En cambio, hay otros polisacáridos que tampoco van a ser absorbidos, como por ejemplo las pectinas, que están presentes en muchas frutas, y que corresponden a fibra dietética soluble. Es decir, se solubilizan en agua, forman geles, pero no pueden ser absorbidas. ¿Por qué? Porque no tenemos las enzimas necesarias para poder degradarlas y convertirlas en glúcidos simples. Entonces, esta fibra dietética es muy importante debido a que va a mantener el tránsito intestinal de manera adecuada, de forma tal que vamos a prevenir enfermedades gastrointestinales y también van a interactuar en lo que corresponde a la regulación metabólica. Enseguida vamos a ver una diapositiva específica de la celulosa y en ese momento voy a explicar a qué me refiero con todo lo que acabo de indicar. Muy bien, entonces todos los monosacáridos se absorben y esta fibra dietética soluble e insoluble va a ser eliminada junto con la materia fecal.
Obviamente, si hablamos de la absorción intestinal, van a pasar al enterocito y a través del enterocito a la circulación sanguínea. Vía vena porta del intestino van a llegar al hígado y en el hígado estos hidratos de carbono pueden ser utilizados, pueden ser distribuidos al resto de la célula o finalmente pueden ser almacenados. Entonces, ese va a ser el destino metabólico de los glúcidos que han sido absorbidos a través de la dieta. No sé si tienen dudas hasta aquí, por favor. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Cómo se produce este proceso de absorción de los monosacáridos? Aquí tenemos una imagen muy clara y que nos va a determinar justamente cuál es el mecanismo de absorción. Este es el enterocito, borde en cepillo. Esta sería la luz intestinal y por lo tanto esta la membrana apical. Aquí tenemos al torrente sanguíneo y por lo tanto esta va a ser la membrana vasolateral. Muy bien. Entonces, ¿cómo se produce este proceso de absorción? Hemos indicado que el proceso de absorción va a ser a través de dos mecanismos. Y para ello, pues obviamente necesitamos ATP. Entonces, el primer mecanismo es a través de un cotransportador sodio-glucosa. Ese cotransportador se lo abrevia como S de sodio, GL de glucosa, T de transportador y 1. Entonces es un cotransportador sodio-glucosa 1. A pesar de que el transportador se llama sodio-glucosa, también me transporta galactosa. Entonces, dependientes de sodio. Quiere decir que para que pueda la glucosa y la galactosa atravesar por este transportador y llegar al enterocito, necesito que en el medio exista sodio. Necesito sodio. Como es un proceso activo, entonces también necesito energía, necesito ATP. Y la glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Y de esa manera va a ingresar al enterocito. A nivel del enterocito, nuevamente pierde su fosfato la glucosa y vamos a tener glucosa libre. Esta glucosa libre va a salir, al igual que la galactosa, a través de este otro transportador que ya lo habíamos visto con anticipación, con anterioridad, que recibe el nombre de GLUT2. Entonces, tanto glucosa como galactosa pasan a circulación sanguínea a través de este transportador. ¿Qué pasa con la fructosa? La fructosa necesita otro tipo de transportador. Y este transportador de la fructosa recibe el nombre de GLUT5. Entonces, a través del GLUT5 es que la fructosa va a ingresar al enterocito. Y una vez que está dentro, tanto glucosa, galactosa como fructosa van a utilizar el mismo transportador, que sería el transportador GLUT2, que permite que estos monosacáridos pasen a circulación sanguínea. Y una vez en circulación sanguínea, pues obviamente vía vena porta van a llegar al hígado. No sé si está comprendido hasta aquí. Sí, doctor. Muy bien. Eso es de manera fisiológica, con un consumo adecuado de hidratos de carbono. Ahora, ¿qué es lo que sucede
cuando nosotros consumimos en poco tiempo una gran cantidad de hidratos de carbono. Cuando tenemos una sobrecarga de monosacáridos a nivel de la luz intestinal, entonces estos transportadores, el cotransportador sodio-glucosa 1 y la GLUT5, no son suficientes para poder absorber el 100% de monosacáridos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que este transportador GLUT2, que fisiológicamente se encuentra en la región vasolateral, a través de un proceso de translocación, aquí lo tenemos, a través de un proceso de translocación, se va a poner de manifiesto esta GLUT2 a nivel de la membrana apical. Entonces, este GLUT2 va a migrar varios, obviamente no solamente ese, varios de estos GLUT2 van a migrar a la región apical y van a permitir que a través de difusión simple todos los monosacáridos puedan ser absorbidos. Entonces, de esta manera, todo el exceso de hidrato de carbono se absorbe. Y por supuesto, pues vamos a tener GLUT2 también en la membrana vasolateral y estos van a permitir que los monosacáridos pues pasen a circulación sanguínea. Entonces, hay esa modificación cuando tenemos un exceso de monosacáridos, de hidratos de carbono provenientes de la dieta. No sé si está comprendido. Sí, Muy bien. ¿Cuál es la velocidad habitual con la cual se absorben estos monosacáridos? Es 1 gramo por kilo peso por hora. Entonces, es importante esta velocidad, es una velocidad adecuada que va a permitir lo que habíamos mencionado antes, el establecimiento del índice glucémico. Quiero que vayan repasando, por favor, cuando hablábamos de insulina en el tema de péptidos importantes, habíamos mencionado que inicialmente se pensó que las células del intestino, los enterocitos, también eran capaces de sintetizar insulina, pero que después, o sea, ¿por qué se pensó eso? Porque cuando un paciente consume exceso de glucosa o de hidratos de carbono, entonces, y haciendo una comparación entre la cantidad de insulina que es liberada en respuesta a la ingesta de hidratos de carbono, comparándola con la cantidad de insulina que se produce, que se libera cuando se inyecta la insulina, cuando se inyecta la glucosa directamente es administrada vía parenteral, entonces la cantidad de insulina que se libera cuando los hidratos de carbono son consumidos vía oral es siempre mayor a la cantidad de insulina liberada cuando la glucosa es administrada vía parenteral. La misma cantidad de glucosa, cuando se absorbe, estimula la liberación de más insulina que cuando es administrada vía parenteral. Entonces, por favor, repasen. No es que la célula, el enterocito, me produce insulina. Produce una hormona que va a estimular al páncreas, pero recordemos cómo se llama esa hormona. Se las voy a preguntar el día lunes en clases. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Pues una vez que los monosacáridos son absorbidos, van a ser captados por las células hepáticas, ya lo habíamos mencionado. ¿Para qué? Para que estos monosacáridos sean utilizados, ya sea como fuente de energía para la síntesis de tejido adiposo,
pues hay varias funciones de los monosacáridos. Para que sean distribuidos al resto de las células o finalmente para que sean almacenados. Existen una serie de enfermedades congénitas raras caracterizadas por deficiencia de disacaridasas. Esas 3 disacaridasas, maltasa, lactasa y sacarasa, pueden provocar enfermedades congénitas raras. Dentro de todas estas, la más común, a pesar de que es rara también, es la intolerancia a la lactosa. Pero estamos hablando de una enfermedad congénita. ¿Por qué? ¿Y por qué hago énfasis en que estas son congénitas? Porque también se puede presentar lo que se llama la hipolactasia del adulto. ¿A qué se refiere? Que es una intolerancia también a la lactosa, pero en este caso es adquirida. Fisiológicamente, los seres humanos, al formar parte de un grupo más grande que se llama mamíferos, somos capaces o tenemos la capacidad de sintetizar estas disacaridasas, sobre todo la lactasa. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la lactosa es un disacárido, pero que tiene enlaces glicosídicos de tipo beta. Y hemos dicho que los seres humanos no tenemos esas disacaridasas, con excepción de la lactasa. La única molécula con enlace beta que somos capaces de romper es la de la lactosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a medida que nosotros vamos creciendo, fisiológicamente, la lactasa va perdiendo actividad y puede llegar incluso a perder el 95% de su actividad. Es decir, que cuando somos adultos, la actividad de la lactasa va a ser hasta de un 5% solamente. ¿Eso qué significa? Que sin sintomatología vamos a poder nosotros consumir un máximo de 250 mililitros de leche o de cualquier producto que tenga lactosa. Entonces, realmente, si nosotros consumimos menos de 250, que es una taza más o menos, no vamos a tener sintomatología. Pero si consumimos más, pues obviamente podemos tener la sintomatología típica de la intolerancia a la lactosa. ¿Y cuál es esa sintomatología? Pues flatulencias por el acúmulo de dióxido de carbono, diarreas. Entonces, eso es lo que se conoce como la hipolactasia del adulto. ¿A qué porcentaje de la población afecta? Más del 50%. Aproximadamente el 65% de los adultos presentan hipolactasia del adulto. A diferencia de la otra, vuelvo a repetir, hay una disminución en la actividad de la lactasa. Cuando nacimos, todos teníamos una cantidad y una actividad de la lactasa adecuada, pero a medida que vamos creciendo, esta actividad va disminuyendo. No sé si está comprendido. Sí, doctora. Sí, Muy bien. doctor. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese proceso digestivo? Uno, mantener los niveles de glucosa estable. Obviamente, sabemos que necesitamos nosotros mantener los niveles de hidratos de carbono, sobre todo glucosa en circulación sanguínea. Este proceso es fundamental para los tejidos que se llaman glucodependientes. Y dentro de estos está el cerebro, los
eritrocitos, sobre todo los eritrocitos, porque al final el cerebro, como vamos a ver, también puede utilizar como fuente de energía a los cuerpos cetónicos. Asegurar la biodisponibilidad de monosacáridos no glucosa, es decir, la cantidad suficiente de fructosa, de galactosa, permitiendo que estos sean redirigidos hacia rutas como la glucólisis o la gluconeogénesis. Y finalmente, proporcionar a nuestro organismo precursores para la síntesis de ribosa. Sabemos que la ribosa es útil para la formación de nucleócidos, nucleótidos y finalmente ácidos nucleicos o aminoazúcares y ácidos urónicos. Entonces, esa es la importancia. Y finalmente, tenemos aquí la degradación de la celulosa. Hemos mencionado ya y volvemos a repetir que la celulosa es un polisacárido formado únicamente por moléculas de glucosa que está unida, esta glucosa, a través de enlaces beta 1,4. Por lo tanto, no tenemos las enzimas que se llaman celulasas para romper estos enlaces. Entonces, esta celulosa se va a eliminar prácticamente íntegra a través de la materia fecal. Solamente la masticación va a provocar una pequeña ruptura y se elimina íntegra. ¿Qué sucede con los rumiantes? Los rumiantes en la flora bacteriana, en la flora saprófita, perdón, presentan flora bacteriana y protozoarios que poseen estas celulasas. Pero estas celulasas de las bacterias no solamente van a romper el enlace y me van a liberar glucosa, sino que van a convertir esta glucosa en ácidos grasos de cadena corta. Entonces, como pueden ver, estas bacterias presentes en la flora saprófita van a convertir la celulosa, un polisacárido, en grasas, en ácidos grasos de cadena corta, que van a ser absorbidos y que van a, obviamente, formar parte del organismo de estos rumiantes. En nuestro caso, al no tener estas celulasas, entonces, ¿para qué es importante la celulosa? Uno, mejora el tránsito intestinal. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen, estimula el peristaltismo y por lo tanto previene el estreñimiento. ¿Por qué aumenta el volumen? Pues porque tiene la capacidad de jalar agua, absorbe una gran cantidad de agua. Control metabólico, también lo habíamos mencionado, que produce al absorber agua, produce una sensación de saciedad. Se hincha, en otras palabras, esta celulosa en el estómago y produce esa sensación de saciedad. Y también consumimos nosotros celulosas y como no se degradan, pues modulamos la absorción de glucosa. Consumimos estas moléculas, pero no pasan a circulación sanguínea, lo que va a permitir mantener una salud cardiovascular, ya que esa fibra dietética soluble que habíamos mencionado, como por ejemplo las pectinas, van a provocar un recubrimiento de la mucosa intestinal natural, fisiológico, que van a reducir la absorción del colesterol. Entonces es muy importante. La linaza, por ejemplo, tiene gran cantidad de pectinas. Es cuando ustedes hacen refresco de linaza, hacen cocer la linaza, le sale como un moco. Entonces se vuelve prácticamente gelatinoso ese refresco. Esa es la pectina. Entonces, si nosotros consumimos esa pectina, pues vamos a reducir la absorción del colesterol.
Y si se reduce la absorción del colesterol, pues obviamente se disminuye el riesgo de enfermedades coronarias, aterosclerosis. Por eso es muy importante el consumo de fibra dietética. Y finalmente, pero no por eso menos importante, la prevención de patologías gastrointestinales, ya que aumenta el volumen de la materia fecal, estimula el peristaltismo y previene el estreñimiento. Esto reduce la incidencia de la diverticulosis. No se van a formar los divertículos a nivel intestinal. Como no vamos a hacer mucho esfuerzo para poder eliminar la materia fecal, evitamos las hemorroides y también el cáncer colorectal. No sé si está comprendido. Sí, Sí, doctora. doctora. Muy bien. Eh, em, no sé si nos queda algún tiempito más. Se va a cortar el Zoom. Ya les había explicado cuál era el problema. Entonces vamos a quedar en esta imagen que es justamente todo lo que vamos a ver a partir del día lunes. Tenemos como punto central la glucosa 6-fosfato. Vamos a comenzar con la síntesis y la degradación del glucógeno. Luego vamos a hablar de la degradación de la glucosa vía anaerobia hasta piruvato y finalmente la aerobia hasta acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, transporte de electrones y finalmente libera dióxido de carbono, agua y energía. La síntesis de glucosa a partir de estas moléculas, que se llama gluconeogénesis, para finalmente concluir con la vía de la pentosa fosfato. Muy bien, entonces con esto habríamos terminado por el día de hoy. Nos hemos igualado con el grupo 2, que estábamos un poco retrasados, y nos veríamos el próximo día lunes. Recording stop.